Qué gusto estar otra vez. Tuvimos un tiempo, ¿verdad?, de que no estudiamos la palabra a través de, bueno, de las redes sociales, pero ya estamos otra vez de vuelta. Continuamos estudiando la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a comenzar con el capítulo 2. El capítulo 2 es donde hay una gloriosa enseñanza, ¿verdad? Les pido que me acompañen con una oración, si son tan amables. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias, Señor, que por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Yo te pido, Padre, que hoy tú nos des sabiduría de lo alto, que nos des revelación en tu palabra, que se haga tu voluntad, que todo lo que esté estorbando hoy sea quitado en el nombre de Jesucristo. Hoy te ruego, Padre Santo, que seas tú el que haga. Gracias, Señor, por todo. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el tema de hoy es anhelando la palabra de Dios. Anhelando la palabra de Dios. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3. Dice la Escritura: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. El amor por la palabra de Dios, el deleitarse en ella, distingue siempre a los que son verdaderamente salvos. Jesús manifestó en Juan 8, 31 al 32. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí y en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice el Señor: si permanecéis, ¿verdad? Si vosotros permanecéis en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los santos del Antiguo Testamento también expresaron un gran anhelo por la palabra de Dios. Acompáñame a Job, versículo 23, capítulo 23, versículo 12. Dice la palabra: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. El Salmo 1 declara también que el hombre de Dios, ¿cómo es un hombre de Dios? Un hombre que anhela la palabra. Dice el Salmo 1, versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Para un verdadero discípulo, la palabra de Dios es algo que es un anhelo constante, es algo que desea, dice la Escritura, que medita de día y de noche. Pedro quería que los cristianos fueran fieles a ese anhelo hacia la palabra de Dios, motivados por el Espíritu Santo. Este pasaje nos da 5 perspectivas que nos llevarán, si las ponemos en práctica, nos van a llevar a un deseo más fuerte por la palabra de Dios. En primer lugar, vemos que los creyentes deben recordar su fuente de vida. En segundo lugar, debemos eliminar los pecados. En tercer lugar, debemos admitir nuestra necesidad. En cuarto lugar, debemos buscar el crecimiento espiritual. Y en quinto lugar, debemos reconocer las bendiciones. Vamos al primer punto, que es recordar su fuente. Dice Primera de Pedro 2, versículo 1: desechando pues
desechando pues. Esta palabra pues equivale a por tanto y nos remite a Primera de Pedro 23 del 1, perdón, 23, Primera de Pedro 23 al 25. No lo tengo en la pantalla, pero se los voy a leer. Primera de Pedro 1, 23 al 25, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese por tanto se refiere a esta palabra. La palabra del Señor permanece para siempre. Es la simiente incorruptible. El Evangelio es lo que produjo el nuevo nacimiento en nosotros. Si usted no escucha el Evangelio, si usted no puede nacer de nuevo, porque la semilla es la palabra de Dios, lo que es la semilla que produce el nuevo nacimiento, la regeneración en nuestras vidas. La palabra de Dios es la fuente de nuestra salvación. Es a través de su gracia transformadora que obró a través de la palabra y crea vida nueva en nosotros. Sin la palabra de Dios no podemos experimentar la vida nueva que hay en Cristo Jesús. Dice Santiago capítulo 1 verso 18: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer, fíjese lo que dice la Escritura. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Cómo nos hace nacer? Por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad es que produce en nosotros el nuevo nacimiento, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros somos las primicias de la nueva creación. Los cielos nuevos y la tierra nueva es una creación que está profetizada en el libro de Apocalipsis. Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Dios no va a renovar las cosas que estamos viendo, la creación que ahorita conocemos, que es la primera creación. Dios va a hacer nuevas todas las cosas, pero acuérdense que Dios comienza la nueva creación a través de nosotros, pero para ello utiliza su palabra como la semilla, la palabra actuando como la simiente incorruptible. Es una simiente incorruptible. No es corruptible la palabra de Dios, sino una simiente divina, incorruptible, que se convierte en la fuente continua de transformación y de crecimiento espiritual de los creyentes. Dice Lucas 8:11: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es la semilla? Pues la palabra. Nosotros necesitamos recibir la semilla para poder que Dios produzca en nosotros una vida nueva. Es por eso que sin la palabra, es la palabra de Dios la fuente de nuestra vida. Si nos separamos de ella, nos comenzamos a secar, nos comenzamos a marchitar. Cuando usted viene a la palabra y tiene tiempo en ella diariamente, eso genera vida en nosotros, ¿verdad? Nos vivifica. Dice Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, la palabra de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces vemos que esta palabra pues es un recordatorio para nosotros del poder salvador de la palabra de Dios, y también que es el único poder para vivir la vida cristiana. Separados de la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de la palabra, Cristo es la palabra, Cristo es el verbo, Cristo es el logos. Dice Mateo 4:4: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hechos 20:32 dice también: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios,
y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios tiene poder para santificarte, para edificarte, y para darte herencia entre los santificados. Yo no puedo recibir edificación, yo no puedo crecer espiritualmente si no conozco la palabra de Dios, si no escucho un estudio bíblico. Y yo tengo que tener una constante disciplina. Si yo quiero crecer espiritualmente, necesito diario, ¿verdad?, tener un tiempo en la palabra de Dios. La Biblia nos recuerda en muchos otros pasajes que es la fuente de vida y de poder espiritual. Dice el Salmo 119:50: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Porque tu dicho me ha vivificado. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es la fuente de vida y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si la palabra de Dios es la fuente de nuestra vida, pues necesitamos venir y recurrir constantemente a ella. Así como usted tiene que comer 3 veces al día, dicen los nutriólogos que hasta 5 veces al día tenemos que comer. ¿Por qué? Porque vamos a la fuente, tenemos que ir por ese alimento para continuar viviendo, para nutrir nuestro cuerpo. Bueno, no solo somos alma y cuerpo, también tenemos un espíritu, y este espíritu necesita de la palabra de Dios. La verdadera vida se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios es siempre tan poderosa en nuestras vidas, cuando creímos por primera vez y en todo momento. Y la palabra de Dios puede vivificar tu vida, la palabra de Dios te puede fortalecer, la palabra de Dios te alienta, la palabra de Dios te da consuelo, te vivifica en todo momento. Es algo que no podemos dejar, es algo que no puedes dejar en tu vida. Este anhelo por la palabra de Dios es lo que el apóstol Pedro nos enseña, ¿verdad? En estos momentos en los que necesitamos fortaleza espiritual, en estos momentos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos, ¿verdad?, en los que pues no sabemos qué va a pasar, la economía cómo está, que la pandemia, ¿verdad?, que sigue pues bueno, por todos lados, está reduciendo, gracias a Dios, pero sigue habiendo incertidumbre. Son tiempos de fortalecernos, son tiempos de anhelar la palabra de Dios, amén. Y para que este anhelo se dé en nuestras vidas, tenemos, ¿verdad?, que eliminar nuestros pecados, los pecados. Dice Primera de Pedro, tenemos que eliminar los pecados. Primera de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Si queremos mantener un deseo por la palabra de Dios, necesitamos esforzarnos a eliminar los pecados en nuestras vidas. El pecado nos lleva en dirección contraria a la verdad de la palabra de Dios. La palabra desenmascara el pecado, lo confronta y exige justicia. Esta palabra desechando es la palabra griega apotitemi. Esta palabra se refiere especialmente a quitarse la ropa sucia, ¿verdad? No podemos, ¿verdad?, continuar con la ropa más de un día. Si ya huele, ¿verdad?, está sudada, puede estar sucia, puede estar manchada. Es a lo que se refiere apotitemi, desechando. Esta es una analogía que Pablo
tenía en mente cuando amonestó a los colosenses. Acompáñame a Colosenses 3 del 8 al 9. Dice: por ahora dejad también vosotros estas cosas, dejad también, desecha estas cosas, dice Pablo: ira, enojo, ¿verdad? Tenemos que desechar el enojo, tenemos que desechar la malicia, las blasfemias, palabras que no son agradables a Dios, palabras deshonestas de nuestra boca. Dice la palabra: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Habiéndoos despojado. Pablo nos dice: despójate, desecha eso, deja este tipo de cosas que son pecados, que son parte de la antigua naturaleza. Esto no forma parte de la nueva naturaleza. Si tú eres una nueva criatura y sigues con enojos, sigues con iras, sigues con malos pensamientos, sigues con murmuraciones, sigues siendo una persona criticona todo el tiempo, sigues siendo deshonesto o salen palabras deshonestas de tu boca, estas son cosas que tenemos que quitarnos, que tenemos que despojarnos de nuestras vidas. Dice Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, ya lo dice la Escritura, que las cosas viejas pasaron. Antes no sé cómo tú eras, pero dice la Escritura que esa pasada manera de vivir la tenemos que dejar, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, de esa antigua naturaleza, de esa naturaleza adámica. Acuérdense que todavía estamos esperando la redención de nuestros cuerpos. Ya somos redimidos, ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, ya tienes la seguridad de la salvación. No te vas a condenar, la salvación no se pierde. Si piensas que la salvación se pierda, pues estás en un error doctrinal. Pero nos encontramos en una lucha constante con este cuerpo, con esta carne, porque dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en el libro a los Romanos, que el pecado todavía mora en nuestro cuerpo, ya no nos controla. Ya a través de la obra de la cruz, Jesucristo le quitó el poder al pecado. Ya no te controla el pecado, ya no te domina el pecado, pero todavía está, dice la Escritura, está viciada esta naturaleza. Regresa. Una persona que está viciada es una persona que no tiene control sobre sí mismo. Si tiene un vicio del alcohol, de fumar, tomar, etcétera, pues es algo que realiza constantemente y no lo puede dejar de hacer. Es una naturaleza que está viciada con el pecado, con los deseos engañosos. Entonces tenemos que despojarnos, dice la Escritura, de estos deseos. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Otra cosa que tenemos que desechar es la mentira, porque somos miembros los unos de los otros. Si realmente hemos sido transformados en Cristo, debemos desechar todo pecado, toda pecaminosidad, ya que ésta representa un obstáculo para desear la palabra de Dios. Si hay pecado en tu vida, no vas a anhelar la palabra de Dios. Y eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Mira, la palabra nos dice que es como una semilla. ¿Qué hace un labrador para cuando va a sembrar la semilla? Comienza a limpiar el terreno, comienza a quitar la maleza, comienza a quitar todo lo que impide que esa semilla caiga en buena tierra. Ahorita es lo que nos está diciendo Pedro: limpia el terreno, quita todo lo que estorba, para que la semilla pueda caer en buena tierra y lleve fruto. Y lo que Dios quiere es que tú seas una persona fructífera, que próspera, que seas bendecida,
Dice la palabra en el libro de los Salmos, Salmo 1, que el hombre que medita en su palabra de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por eso es tan importante que la semilla caiga en buena tierra, y para eso tenemos que quitar el pecado de nuestras vidas. Hebreos 12, 1 dice: por tanto también nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos una nube de testigos, dice la Escritura. Tenemos que, pues bueno, es gente que nos está observando. Somos cartas abiertas, dice el libro a los Corintios, y es por eso que tenemos que despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Los pecados que más adelante menciona Pedro, no solo destruyen el deseo por la palabra de Dios, sino que también destruyen a la comunidad, la convivencia, la armonía dentro de la iglesia. Aquí Pedro, al igual que Santiago y Juan en su primera epístola, nos muestra su preocupación porque la iglesia mantenga esa comunión, esa armonía. Y para eso tienen que quitar este tipo de pecados que los están constantemente afligiendo. Sobre todo cuando la comunidad cristiana se encuentra bajo presión, es que este tipo de pecados, pues hay una tendencia, ¿verdad?, a este tipo de cosas que pueden suceder, riñas, divisiones, etcétera, que lo único que logran es que la iglesia se vuelva más vulnerable por las presiones, ¿verdad?, que tiene, las presiones externas. Pedro les recuerda que al convertirse, al renunciar a estos 5, ¿verdad?, están enumerando 5 pecados a los cuales tenemos que renunciar, que tenemos que abandonar. En primer lugar, dice en primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, ¿verdad? Es el primer pecado que menciona Pedro, la malicia. La malicia es la idea de querer hacer daño a alguien. Es la idea de querer hacerle daño a alguien. Es la palabra griega kakia, maldad, bajeza generalizada. Es un término que apunta al rencor, o es una persona rencorosa, es una persona que busca hacer de alguna manera daño a su prójimo, y este tipo de malicia es algo que destruye la comunión dentro de la iglesia, en el hogar también. Es algo que afecta mucho a la comunidad cristiana. Vemos que este vicio suele emparejarse también a la perversidad, a la amargura y a la envidia. Acompáñeme a Efesios 4:31. Dice la palabra: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La raíz del problema, de este tipo de problema de malicia, la encontramos en el corazón del ser humano. De ahí surge todos este tipo de comportamientos. Dice Marcos 7 del 21 al 22, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, etc. Es de dentro del corazón del ser humano que surge este tipo de maldad. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida. No podemos dejar que brote ninguna raíz de amargura,
No podemos dejar que en nuestra vida haya resentimiento hacia nadie o rencor hacia alguna persona, porque esto ante todo, hermanos, le abre la puerta al enemigo, ¿verdad? Satanás actúa con malicia, Satanás actúa con rencor, lo que trata es de hacer daño. Si tú quieres hacerle daño a alguien, si tú estás buscando hacerle daño a alguien, dice la Escritura, desecha eso. No busques hacer daño a nadie, déjale al Señor la venganza. Si en algo te han dañado, pues perdona al que te ha hecho daño y continúa pues en un espíritu, ¿verdad?, de reconciliación. Necesitamos siempre buscar la reconciliación en la iglesia, siempre buscar la reconciliación en la familia y dejar todo esto. La segunda cosa que nos menciona el apóstol Pedro es todo engaño, desechando pues toda malicia y todo engaño. Esta palabra engaños es la palabra griega dolos, que se refiere literalmente a carnada o anzuelo. Denota astucia, deshonestidad, falsedad y traición. Traición, ¿verdad? Hay gente que hace las cosas con dolo, dice la Escritura, con engaño, con astucia, con deshonestidad, con falsedad, con traición. Dice Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La palabra de Dios dice que no debemos de estar diciendo mentiras ni engaños. Todo engaño tenemos que desecharlo de nuestras vidas. Si tú estás queriendo lograr algo engañando a tu prójimo, engañando en tu trabajo, eso tiene que salir, desecharlo de tu vida, porque eso va a quitar en tu vida el anhelo por la palabra de Dios. En Jesucristo no se halló engaño, dice la palabra, en su boca. Romanos 1:29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños y malignidades. Vemos constantemente en el mundo, ¿verdad?, cómo el mundo está lleno de engaños. Lo vemos en nuestros políticos, cómo se engañan unos a otros, cómo mienten con todo descaro, ¿verdad? Y piensan que no nos damos cuenta, eso es lo peor, ¿verdad? Pero esto no debe de darse en un creyente. Déjalo al mundo, ¿verdad? El mundo, dice la palabra, que está controlado por Satanás, que es el príncipe de este mundo, y Satanás es un mentiroso y es un engañador, dice la Escritura. Él va a engañar al mundo entero, dice la palabra. Cuando se levante el anticristo, muchos que no recibieron la verdad, que no recibieron el evangelio, que decidieron, ¿verdad?, creer más bien en mentiras, en filosofías, en doctrinas adulteradas, pues, doctrinas de demonios. Dice la Escritura que ellos serán condenados, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara en cuanto a nosotros. Tenemos que dejar el engaño, desecharlo. Engaño es astucia, es usar palabras y acciones engañosas para lograr algo, para lograr lo que queremos. Es llegar con engaños y con mentiras para lograr un propósito. Y esto dice el apóstol Pedro, que si nosotros practicamos el engaño, nos va a alejar de la palabra de Dios, nos va a alejar del anhelo por la palabra de Dios. Tenemos que desecharlo de nuestras vidas. Continúa el apóstol diciéndonos, ¿verdad?, lo que tenemos que desechar de nosotros también es la hipocresía. La hipocresía. Esta palabra hipocresía es la palabra griega hupocrisis, que originalmente identificaba un actor que usaba una máscara,
alguien que se ponía una máscara, que no era sincero, ¿verdad? Se refiere a la falta de sinceridad y fingimiento espiritual. Hay hermanos que dicen aleluya, gloria a Dios y dan, hasta la voz les cambia cuando hablan, ¿verdad? Y tú dices, bueno, pues, ¿por qué habla así, verdad? ¿A poco así habla su familia? ¿A poco así habla todos los días en la casa, verdad? Es un fingimiento espiritual, eso es un engaño. Y de nosotros tiene que ser quitado toda hipocresía, toda deshonestidad. Ezequiel 33, 31 al 32 dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. O sea, como si fueran pueblo de Dios, ¿verdad? Delante del profeta, así estaban. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Y no las pondrán por obra. Aquí está la hipocresía, ¿verdad? Oirán las palabras y no las pondrán por obra. Esa doble vida, esa incoherencia, ¿verdad? En cuanto a lo que predicamos y hacemos. Nadie es perfecto, todos estamos creciendo en el conocimiento de Dios. A veces nos equivocamos, pero tenemos que ser honestos, hermanos. Si alguien llega a fallar, pues hay que pedir perdón y adelante. Pero el hecho de estar viviendo una vida doble habla de hipocresía. Esto sucedía con los fariseos, esto sucedía con los religiosos. Dice: antes hacen halagos con sus bocas y con su corazón, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Dice el versículo 32: y he aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. O sea, decían, wow, qué bonitas palabras y qué bonito predica. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Hay que revisar, ¿verdad? Santiago nos dice continuamente que no seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores, porque eso nos puede hacer caer en hipocresía. Yo soy cristiano, puedo decir, pero tu conducta dice todo lo contrario. La palabra hipocresía describe cualquier conducta que no sea verdadera o coherente con lo que alguien realmente cree o afirma creer. La hipocresía se refiere a cualquier tipo de fingimiento o engaño ante Dios y ante los hombres, o a una incoherencia entre la doctrina y la práctica, entre el pensamiento y el comportamiento en la iglesia y el comportamiento en casa o en el trabajo, ¿verdad? En la iglesia puedo ir, puedo fingir que pues soy muy espiritual, pero en la casa pues me la paso gritando o me la paso pues bueno, lastimando, hiriendo, y pues candil de la calle y obscuridad de la casa, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en esa hipocresía, como dice la palabra. Vamos a Mateo 23, 28. Dice la palabra: así también vosotros por fuera, ahí repita en su casa, por fuera, ¿verdad? A la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro, aquí está, ¿verdad? El Señor podía ver por dentro la condición espiritual, ¿verdad? Por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué terrible es cuando ves, ¿verdad?, que se acerca una persona hipócrita, que Jesucristo constantemente se acercaba a gente diciéndolo Señor, y wow, le decía la luna y las estrellas, pero su intención era otra. Y el Señor los tenía que reprender: hipócritas, ¿verdad? Porque sabía que estaban fingiendo, sabía que estaban actuando, sabía que tenían una máscara, pero detrás su intención era otra. Lucas 12:1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud,
tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿verdad? El Señor nos enseña, ¿verdad? Aguas con la religiosidad, aguas con caer en en ese legalismo, ¿verdad? También, porque dice la Escritura, es hipocresía. Ninguna de estas características es compatible, ¿verdad?, con lo que nos enseña la palabra, con el comportamiento verdadero, honesto que nos demanda el Evangelio. No es congruente una conducta, ¿verdad?, de engaño, de hipocresía, de mentiras, etcétera. Dice Primera de Pedro 2:1: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Esta palabra envidias es la palabra potonos en griego. Acuérdense que a veces tenemos que irnos. Esta no es una predicación, es un estudio. Estamos estudiando la palabra de Dios y tenemos que pues estudiar también para poder entender el significado de cada una de las palabras. Hay que irnos al original. Les recomiendo que busque tener siempre un diccionario Strong's, una concordancia también, un buen comentario bíblico si usted es un estudiante de la palabra y quiere crecer en el conocimiento de la verdad. Envidias, ¿verdad?, define la actitud de quienes se resisten a la prosperidad de otros. La envidia, ¿verdad? Mateo 27:18 dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. Al Señor le entregaron por envidia. Los fariseos, los saduceos le entregaron al gobierno romano porque Jesús tenía un ministerio próspero, porque multitudes lo seguían y porque tenían miedo ya del poder que estaba ya logrando, ¿verdad? Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Así vivíamos nosotros, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta es la manera en que nosotros, dice la palabra, en otro tiempo así éramos. Esta no es la conducta que se espera de un cristiano. Si tú ves prosperar a alguien, si tú ves que a otro le va bien, que bueno, su negocio está prosperando, que tiene una bonita casa y que tiene, pues no tiene necesidad tal vez, dice la palabra que nosotros no tenemos por qué envidiar la prosperidad de otros, ¿verdad? Esto no forma parte de la nueva naturaleza del creyente y es algo que tenemos que quitarnos. Con frecuencia la envidia lleva al rencor, a la amargura, el odio y el conflicto. Esto es algo que motiva, ¿verdad?, a este tipo de conducta. Es una puerta que se abre, la envidia, a guardar rencor, a amargarse, ¿verdad?, porque el hermano tiene un buen carro, pues bueno, te puedes amargar o puedes terminar hasta odiando o generar conflicto hacia el hermano. Dice Santiago 3:16: porque donde hay celos, esta palabra también se traduce como envidia, donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. O sea, la envidia es una actitud que está detrás de muchas acciones engañosas e hipócritas. Hay gente que te puede venir, puede que envidiar tu ministerio. Hay pastores que envidian el ministerio de otros. Y la verdad es que es terrible que esto se dé también entre los ministros, ¿verdad?, y los pastores, que si a algún pastor le está yendo bien, pues gloria a Dios, sigamos orando por el hermano, que el Señor lo prospere porque algo está haciendo bien como para ganar las almas, ¿verdad? El hombre sabio, dice la Escritura, gana almas.
Entonces oremos para que Dios lo siga sosteniendo y siga levantando un ministerio, porque se trata de alcanzar las almas para Cristo. Si algún otro ministerio no lo está haciendo, pues tenemos que tener la humildad de reconocer, ¿verdad?, nuestros errores y seguir adelante y buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. También la envidia aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento, y habla, ¿verdad?, de que es parte de las características de la vida, de la antigua naturaleza, de la vida vieja, ¿verdad? Dice Gálatas, hablando de las obras de la carne, Gálatas 5:21, envidias. Eso es una obra de la carne, de la antigua naturaleza, de la naturaleza adámica. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No se espera de un hijo de Dios que pues sea envidioso, ¿verdad? Si a algunos pastores les va bien, qué bueno. Si a algún hermano le está yendo bien, gloria a Dios, ¿verdad? Pues bueno, hay que aprender, ¿verdad? Hay que aprender de los que están teniendo cierto éxito, porque tenemos que, pues en vez de envidiar, mejor tengamos una actitud correcta y aprendamos, ¿verdad? Y si el hermano, ¿verdad?, tiene una vida, le está yendo bien, tiene recursos, tiene dinero, lo que sea, pues acuérdate que ante todo Dios nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Dios sabe por qué muchos están padeciendo, estamos pasando por situaciones complicadas. Dios tiene un propósito, y acuérdate que el propósito de Dios muchas veces no es llenarnos de riquezas. Dios en su momento te puede bendecir, pero no creo que sea el principal propósito de Dios para la vida de muchos. Dios quiere tratar con nuestras vidas. Dios quiere perfeccionar nuestro carácter. Dios quiere llevarnos a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Yo no me imagino al Señor siendo envidioso, ¿verdad? Imagínate a Jesús siendo envidioso de Juan el Bautista o de cualquiera de sus discípulos. No, eso no forma parte del carácter de Dios. Es por eso que tenemos que desechar ese tipo de pecados de nuestras vidas. También la envidia suele asociarse con los conflictos dentro de la iglesia. La envidia puede causar divisiones. Una persona, ¿verdad?, que tiene un ministerio próspero puede causar envidia, puede provocar envidia, y eso puede generar división dentro de algunas personas que no son maduras dentro de la iglesia, y generar conflicto en la iglesia, y división también. Obviamente uno que tiene la mente de Cristo, que busca el bien de los demás, la envidia sería una total contradicción. Si tú tienes la mente de Cristo, estás buscando el bien de tu prójimo. La envidia no puede formar parte de tu vida. La envidia normalmente lleva a la calumnia también, o a la difamación. Si es que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de pecados. Dice 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones es la palabra griega katalalaias, y que son susurros, chismes, llevados a cabo a espaldas de alguien, o murmuraciones, chismes, ¿verdad?, en pocas palabras, calumnias, murmuración, hablar a espaldas de alguien. Segunda de Corintios 12:20 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros como cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias. Fíjate, Pablo reprendiendo a la iglesia de los Corintios, diciendo, pues posiblemente me temo que cuando llegue a visitar a la iglesia de Corintios no los halle como quiero,
y sino que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Se refiere especialmente este tipo de pecado, se refiere a difamar el carácter de alguien, hablar en contra de alguien, de su carácter. Primera de Pedro 3:16 dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. El engaño se hace de forma directa, hablando de forma engañosa, ¿verdad?, a la víctima. Pero la persona que actúa por envidia y malicia critica a la víctima cuando no está presente, a sus espaldas, también cae en hipocresía. Estos son las detracciones: actuar, murmurar, hablar mal de alguien que no está presente. Muchas veces esto lo podemos disfrazar, ¿verdad? Muchas veces podemos decir: vamos a compartir, ¿verdad?, algún problema de un hermano, o vamos a un tema de oraciones, que el hermano está en esta situación, y podemos comenzar a hablar del hermano a sus espaldas. Eso es una detracción, dice la Escritura, y tenemos que echarla fuera de nuestras vidas. No podemos pues permitir o como un pretexto, como si fuera un motivo de oración, o como si fuera algo que nos preocupa del hermano. Aún así, esto está mal. No podemos permitir que este tipo de cosas se den en nuestras vidas. Pablo incluye esta actividad en la lista de vicios de 2 de Corintios 10, y Santiago dice que esto consiste en usurpar el lugar de Dios. Acompáñeme a Santiago, capítulo 4, verso del 11 al 12. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No murmures del hermano. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea, ponerse en la posición de juez, murmurar contra el hermano, es ponerse, en pocas palabras, por encima de la ley. O sea, y te vuelves juez, no hacedor de la ley, y eso es usurpar el lugar de Dios. Te pones en el lugar de Dios, y ese es el lugar en el que se puso Satanás. A Satanás se le llama, de acuerdo a la Escritura, el acusador de los hermanos. Satanás siempre está señalando, siempre está criticando, siempre está buscando la piedrita en el arroz, siempre está buscando un motivo para ir, y fíjate lo que hizo esto, y fíjate lo que hizo el otro, y y eso es una manera, es una detracción. Eso produce un daño terrible a cualquier hermano. Hablar a sus espaldas. Si el hermano está cometiendo un error, es mejor ir delante de él y decirle: ¿sabes qué? Estás cometiendo este error y podrías corregir tu vida de esta o de esta manera. Y esto se hace primero en oración y con humildad, porque no podemos ir, ¿verdad?, y reprender o exhortar a alguien así como así, sino con temor, dice la palabra, no sea que tú seas también tentado. Si el hermano está en un error, pues ayúdalo, ¿verdad? No lo difames, no difames su carácter. Muchas veces, mira, hermanos, nadie es perfecto, y la palabra dice que si no tenemos cuidado nos podemos comer unos a otros. ¿Esto qué quiere decir? Podemos estarnos, en vez de amarnos, dice la Escritura, y en este mismo pasaje de Santiago, dice que quebrantamos la ley real. La ley real es el amor al prójimo,
Es el mandato más grande, amar al prójimo. Tú hablando a sus espaldas estás quebrantando la ley, te estás poniendo como juez por encima de la ley y bueno, pues eso te pone en una posición muy delicada, porque Satanás cayó de esa posición. Tenemos que tener cuidado y con la murmuración, con la detracción, y no permitir mire, nosotros como cristianos deberíamos de poder confiar en nuestros hermanos, en que no tienen ninguna motivación engañosa, en que no se te acercan con pues con algo raro, ¿verdad? Que quieran sacarte algo o que quieran hacerte algún daño. Eso no cabe en un cristiano, con una mala intención. También tienen que creer nuestros hermanos que no vamos a criticarlos a sus espaldas, que no vamos a hablar de ellos mal. ¿Sabes qué? En vez de hablar mal de tu hermano, mejor, si ves que está en un error, si ves que está cayendo tu hermano, enciérrate en tu cuarto, dobla las rodillas y ponte a orar y ponte a interceder por él. Pídele a Dios que le dé sabiduría, pídele a Dios que lo levante. Dice la palabra que el Señor está buscando quien se ponga en la brecha. Quien se ponga en la brecha, ¿verdad? Cuando se abría una brecha en el muro de Jerusalén, lo que se hacía era poner una cuadrilla de soldados para que defendieran el muro mientras estaba la brecha, porque por ahí se podía meter el enemigo. ¿Quién se pondrá en la brecha? ¿Quién estará ahí vigilando para orar por el hermano que está caído, que está mal, para poder levantarlo, en vez de estarlo criticando, en vez de estarlo atacando? Eso no cabe, hermanos, en la iglesia de Jesucristo. El atacarnos unos a otros, el atacar a los líderes, el atacar a los pastores, el murmurar. Aún en tu casa con tu esposa, ten cuidado de hacer eso, porque es un pecado muy desagradable delante de Dios que Él va a juzgar. Él juzgó a su pueblo en el desierto porque murmuraron contra sus líderes también. Ya no queremos a Moisés, ¿verdad? Y empezaron a murmurar y se empezaron a amotinar. Y esto genera mucho daño y ante todo te separa de un deseo profundo por la palabra de Dios. Acuérdate que el pecado va en contra, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que tenemos que separarnos de eso. Es más, el primer término que vimos, toda malicia, puede abarcar todos los pecados que vimos ahorita. De modo que esto tiene que guiarnos, ¿verdad? Guiarnos al arrepentimiento, quitar de nosotros toda malicia. En nosotros tiene que haber un corazón, ¿verdad? Pues que refleje la gloria del Señor, que refleje el carácter de Dios, que refleje el amor de Cristo hacia el prójimo. No la envidia, no el engaño, etcétera, ¿verdad? En segundo lugar, necesitamos admitir, para poder tener un anhelo por la palabra de Dios, necesitamos admitir nuestra necesidad de la palabra. Dice Primera de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los creyentes necesitan la verdad de Dios igual que un bebé necesita la leche. Pedro compara ese deseo por la revelación de Dios con el deseo que un niño tiene, ¿verdad? Un niño recién nacido tiene por la leche materna. Con ese mismo anhelo que el bebé tiene por la leche,
Ilustra cuán fuertemente los creyentes deben desear la palabra de Dios. Esto es así porque de ello depende su vida. De ello depende su vida. Esta palabra desead es apetecer fuertemente. El Salmo 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El ciervo está deseando las aguas, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Un deseo, el deseo, por ejemplo, por la esposa hacia el esposo, el deseo por el alimento, ¿verdad? Cuando alguien tiene hambre, un hambre extrema, el deseo ferviente por la conversión tal vez de un familiar o de un amigo. Todo esto ilustra la clase de deseo o de fuerte o incontenible que Pedro quería que la iglesia tuviera por la palabra. Nada es más fuerte, sin embargo, nada es más fuerte que el deseo de un bebé que tiene por la leche materna. No sé si ha tenido hijos y ha escuchado el lloro de un niño por la leche materna. El niño no deja de llorar hasta que la mamá le da la leche. Primera de Pedro, este mismo versículo que estamos estudiando, dice: la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada. No adulterada es adoulos, la palabra griega adoulos, que significa pura o no contaminada. En este caso se puede referir, por ejemplo, a menudo se refiere a productos agrícolas o como los cereales o vino. Se puede adulterar el vino, se puede adulterar el alimento, el aceite vegetal también, pero en este caso se refiere a la leche. Los creyentes tienen que ansiar el alimento espiritual sin mezcla, puro, porque esto es lo que proporciona el verdadero alimento espiritual, el sustento espiritual, el crecimiento espiritual. La palabra de Dios es la fuente de la nueva vida para nosotros. Mire, Pedro no dijo o no mandó, ¿verdad? No encargó a los creyentes que leyeran la palabra, o que estudiaran la palabra, o que la meditaran, o que enseñaran la palabra, o que predicaran la palabra, o que la investigaran, etcétera, o que la memorizaban. Todos estos aspectos son importantes, y hay otros pasajes en la Escritura que nos enseñan que los creyentes tenemos que hacer esto. Por ejemplo, Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. O sea, nos manda meditar en él, nos manda que nunca se aparte este libro de nuestras vidas, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, aquí está el Salmo 1, ¿verdad? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sin embargo, Pedro se enfoca en el elemento más básico que los creyentes necesitamos, más que cualquier otro aspecto. Esto es un profundo y continuo anhelo por la palabra de Dios. Un profundo y continuo anhelo por la palabra de Dios. Necesitamos, ya seas recién convertido en Cristo o ya seas una persona madura en la fe, necesitamos anhelar la palabra de Dios siempre, porque es esto lo que nos nutre, esto lo que nos da nuestro crecimiento espiritual. Sin ello estamos, pues bueno, mire, hay tanto alimento chatarra en el mundo, hay tanto alimento que pues a veces ya la iglesia no tiene ni hambre de la palabra de Dios,
porque está llena de puras cosas que el mundo te da. Estás lleno de alimento chatarra. Es como cuando los hijos, ¿verdad? Antes de comer se le ocurre darle al papá papitas o algún dulce, y a la hora de la comida ya no quieren comer. Eso va en detrimento de su salud, eso va a afectar su vida, su crecimiento físico, porque se está llenando con cosas que no los están nutriendo. El problema es cuando ya no hay un deseo por la palabra de Dios. Eso quiere decir que hay alguna enfermedad espiritual, algo que está impidiendo ya que el cristiano, ¿verdad? Es una obra del enemigo que pues necesitamos, ¿verdad? Trabajar en nuestras vidas. La palabra de Dios también quiere despertar en nosotros el anhelo por su palabra, el anhelo por estar meditando las escrituras de día y de noche. Dice Mateo, vamos a adelantar un poquito porque ya se nos fue el tiempo. Vemos que Jesús, ¿verdad?, cuando confrontó a Satanás, le dijo en el desierto, y él respondió, Jesucristo respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, no solo vas a vivir de sándwiches, no solo vas a vivir del alimento físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es la Biblia, es la Escritura. Estamos siendo bombardeados, hermanos, de una cultura, ¿verdad?, que está llenando nuestras vidas a través de la radio, de la televisión, del internet. Cuánta gente pasa horas en el Facebook, qué bueno que ahorita estás en Facebook, si estás conectado en la computadora, libros, periódicos. Aún en los púlpitos cristianos también se da, ¿verdad? En ocasiones pues alimento que no nutre. Todo esto ocasiona desnutrición espiritual, embota los apetitos por el verdadero alimento espiritual. Los creyentes tenemos que comprometernos a nutrirnos con regularidad en la palabra de Dios. Tú comes 3 veces al día. Tú tienes que formar un compromiso para nutrirte espiritualmente con la palabra. Si vas a un estudio, sé constante en ese estudio y que seas nutrido en la palabra. Ten paciencia con tu maestro. La obligación de los pastores, nuestra obligación es llevar el alimento espiritual para que tú crezcas espiritualmente. La palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, ¿verdad? El pastor lleva a los pastos verdes. El pastor lleva a las aguas de reposo a las ovejas. ¿Para qué? Para que se nutran, para que puedan comer, para que puedan beber, para que estén fuertes y para que se puedan multiplicar. Muchas ovejas no tienen fuerza para multiplicarse porque no están alimentadas, no se están alimentando. ¿Quién sabe qué están comiendo? Y pues qué fuerzas pueden tener. Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de vida. Jesús es el que puede saciar tu hambre. Jesús es el que puede saciar tu sed. Nada lo va a hacer, ni la riqueza, ni la fama, ni el sexo, ni las drogas. Nada va a saciar. Este mundo no te va a saciar. Solo Cristo te puede saciar, porque Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Si tú vienes a Él, dice la Escritura, nunca tendrás hambre. El que cree en Cristo no tendrá sed jamás. Vamos a orar, hermanos, para concluir nuestro estudio. Y si tú en tu corazón quieres recibir a Cristo, quieres conocer al pan de vida, quieres saciar tu alma con Él, ¿por qué no inclinas tu rostro ahí en tu lugar en donde te encuentras y le dices estas palabras al Señor Jesucristo? Padre eterno, te doy gracias porque moriste por mí en la cruz.
Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias, Señor, porque moriste por mí en la cruz. Gracias, Señor, porque has dado el don de la vida eterna. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame de beber, Señor. Tengo hambre, tengo sed de ti. Te necesito con todas mis fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Necesito de tu palabra, necesito de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque solamente tú puedes saciar mi vida. Yo te bendigo y te exalto. Ayúdame, Señor, a comer diariamente, a ir diariamente a las Escrituras, a alimentarme, Señor, de tu palabra, para poder crecer espiritualmente, para alcanzar la estatura de Jesucristo. Gracias te doy por todo, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues que Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles por aquí. Les recordamos los estudios entre semana también y el servicio el domingo a las 11 en el Cinépolis de Puerto Cancún. Que Dios les bendiga y que tenga buena noche.